pero no va a haber recesión, al igual que aquí el debate es algo polarizado, unos dicen que van requete bien, otros dicen que no, que van derechito a la recesión, al igual que aquí unos tienen unos datos, otros tienen otros datos, en fin, no somos únicos, no somos únicos. Estás solo. No estamos solos, pero para mí lo interesante es cómo pinta esto, cómo impacta esto rumbo a las elecciones presidenciales, no quién tiene razón. De Estados Unidos. De Estados Unidos, claro, y pintarán aquí también, por cierto. Yo diría que para Donald Trump es necesario, más no suficiente, que la economía vaya bien para ser reelecto. Sin embargo, si la economía va mal, probablemente sea razón suficiente para que pierda. ¿Por qué? Porque si bien todos los presidentes en funciones y que buscan la reelección quieren que a la economía le va bien y les sirve que vaya bien, a Trump un poquito más. ¿Por qué? Por su estrategia. Su estrategia ha sido darle a su base lo que quiere. Es decir, no busca ganar el voto popular, lo que busca es ganar estados claves en el colegio electoral y eso lo hace movilizando a su base. Sin embargo, tiene el problema que un sector importante de su voto, que es el votante tradicional republicano, vota por razones económicas. Y si la economía va mal, se le pueden ir, algo que él daba por hecho que no sucedería, pero si la economía va mal, él da por hecho que esos votantes se le podrían ir a los demócratas. Y no solamente eso, para poder movilizar a su base, si bien conecta con ellos con un discurso antimigrante, pro armas, antiaborto, etcétera, eso da también por hecho que la economía le va lo suficientemente bien. Si no le va lo suficientemente bien, no se van a ir ellos con los demócratas, pero podrían no salir a votar, podría ser más difícil movilizarlos. Entonces es un tema para él clave. Y para los demócratas también nos meten ciertos problemas. ¿Por qué? Porque hay todo un debate dentro del Partido Demócrata de si poner un candidato progresista o un candidato moderado. El argumento a favor o uno de los argumentos a favor de un candidato moderado es que precisamente como a la economía le va a ir mal, va a haber muchos votantes republicanos o gente que votó por Trump por razones económicas que se van a cambiar y van a votar por los demócratas. Entonces es un tema que se está volviendo cada vez más importante rumbo a las elecciones presidenciales. ¿Y nos trajiste caricaturas? Claro que sí. El primero es la primera es de este tema, ¿no? Esta es una versión demócrata de las cosas, ¿no? Yo no tengo nada que ver aquí, yo aquí solo barnizo, sí, la corbata. Rosa, igual mira, es Salva, sí, yo creo que es un problema rosa. es roja, que quede claro. La siguiente caricatura es de un caricaturista pro-Trump, pero que reconoce que en este tema, en una de esas, se está equivocando y que el problema son los aranceles, ¿no? La siguiente es, hay que decir, Estados Unidos podrá estar mal, pero China también está en problemas, tanto económicos como políticos, y tanto Hong Kong como Trump le están metiendo una serie de problemillas a Xi Jinping por allá. Y finalmente, el tema más interesante de esta semana es que va a comprar Groenlandia, pero nosotros lo vamos a pagar. Nosotros lo vamos a pagar, México lo va a pagar. Todo este tiempo. Totalmente. El Parlamento de Venezuela, bajo control de la oposición, rechazó la designación de Francisco Arias como embajador de Venezuela en México que hizo el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de la Comisión de Política Exterior, Francisco Sucre, dirigió una carta al canciller Marcelo Ebrard para manifestar su absoluto rechazo al beneplácito otorgado por el presidente López Obrador al embajador Francisco Arias. Hasta lo recibió y todo, hubo foto y demás. Afirmó que este nombramiento por venir de Maduro es nulo e inconstitucional, pues desconoce la autoridad del único poder constituido con legitimidad, es decir, el de la Asamblea, el de Juan Guaidó. Señaló que desde el 10 de enero Maduro usurpa el poder. En el texto pidió respetuosamente al gobierno mexicano dejar de hacerse de la vista gorda ante la cada vez más grave crisis que se vive en Venezuela. Le pidió al gobierno de México que asuma un compromiso firme con la reivindicación de los principios democráticos. Juan Guaidó, es Y el el otro secretario de presidente. Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que la política de su país hacia Venezuela no ha cambiado a pesar de los contactos que ha habido entre ambos países y que le hemos reportado aquí en Despierta. Aseguró que no puede haber elecciones libres en Venezuela si Maduro se mantiene en el poder y afirmó que es un obstáculo para la democracia. En Tapachula, Chiapas, migrantes africanos y haitianos se manifestaron por cuarto día consecutivo en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI. Como le hemos informado, exigen a las autoridades que entreguen el documento de salida para seguir con su ruta hacia los Estados Unidos. Ellos rechazan el refugio temporal que les ofrece el gobierno mexicano. El lugar es custodiado por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Federal para evitar que los migrantes bloqueen los accesos.
El incendio fuera de control en la selva amazónica provocó una severa crítica al gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. No ha puesto nadie, no he tenido tiempo. Brasil enfrenta una creciente crítica internacional por su manejo de crisis ante los incendios en la selva amazónica. El presidente francés Emmanuel Macron citó a los miembros del G7 para hablar de lo que calificó como una crisis internacional en la cumbre del grupo de este fin de semana. Bolsonaro dijo que Macron busca sacar provecho político con la situación. También en Twitter respondió: el tono sensacionalista con el que se refiere no hace nada para resolver el problema. El presidente colombiano Iván Duque ofreció ayuda para combatir la tragedia ambiental en el Amazonas. Lo mismo hizo Sebastián Piñera de Chile. Obispos latinoamericanos pidieron medidas para atender la emergencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estaba profundamente preocupado por los incendios. La gravedad de los incendios ha derivado en una disputa sobre quién tiene la culpa. Cuestionado sobre los señalamientos contra organismos no gubernamentales, el presidente Jair Bolsonaro admitió que no tiene pruebas, pero reiteró que los grupos son los mayores sospechosos. Amnistía Internacional dijo que los errores del gobierno de Bolsonaro son responsables del aumento de los incendios forestales. Ambientalistas coincidieron. El Ministerio Público brasileño investiga si una menor fiscalización ambiental y el retiro de apoyo a organizaciones ambientales por parte del gobierno favorecieron la propagación de incendios. Este viernes, integrantes del movimiento Juventudes por el Clima se manifiestan frente a las embajadas de Brasil en todo el mundo. Ana María Islas, Noticieros. Habla alto, está bien lo que dices. Viernes de Cultura. Julio Cotán, jóvenes, ¿cómo están? Qué gusto verlos, qué gusto verlos. ¿Qué nos traes, querido Julio? Uy, cosas importantes. A ver, voy a empezar con una exposición. Ahora que tengo más tiempo libre. Exactamente. Vas a poder ir al Colegio Nacional. Muy bien. En el Colegio Nacional expone el gran Vicente Rojo. Vicente Rojo es fantástico, ¿no? Grandes de los grandes. Extraordinario diseñador gráfico. Este creó el es diseño el de la de jornada, México fundador de la Bizarro. revista Era, Y los libros que tenemos para visual, él. es escultor, Julio es Patán. pintor, en fin, es una maravilla. Fíjense, expone, así se llama, 80 años después. Es una colección de collages sobre... Es un homenaje a su padre. Su padre llegó con el exilio español en el Ipanema, que fue uno de los barcos emblemáticos del exilio, hace 80 añitos. Vicente le dedica al Ipanema, a su padre, al exilio, a la República, una larga serie ahí en el Colegio Nacional, que además es un lugar que vale mucho la pena conocer. Precioso lugar. Es fantástico, ¿no? Entonces, ese primero. Voy a seguir con un libro, novela policíaca, ¿por qué no? Fíjense que entrega... ¿Qué has recomendado varias? Me gusta Casi el diría policíaco. que el género más recomendado por ti en todo este tiempo. Yo creo que en sí. términos de libros. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí, tal vez con la crónica y por ahí. Ajá, con la crónica. Exactamente. Muy bien. Fíjense, Diego Petersen es un connotado periodista, vive allá en Yo le Guadalajara. Jalisco. Yo le puse. Con Quiero que prácticas venga. que no podemos Óyelo. denunciar aquí en público por discreción, por su familia y etcétera. No, es que además es un muy buen novelista policíaco. Esta es la tercera entrega de una serie que también comentamos aquí el El anterior. periodista carroñero es su personaje. Esta es sobre el asesinato quirúrgico, casi vampiresco, diría yo, de una mujer. Así se detona el asunto. Y esto mete a los protagonistas, un policía, un periodista de nota roja, en uno de los mundos más oscuros, peligrosos, recónditos, que es el de la poesía. Es entre poetas. Acuérdense que la edición, el volumen anterior de Diego Petersen era sobre el asesinato del cardenal Posada, nada menos. Una novela muy anclada en la no ficción. Está muy divertido, mala sangre, vale de verdad mucho la pena. Tiene un humor muy cáustico, además. Y termino con un cineasta que es como medio conocido y ahora se estrena su película aquí en la Ciudad de México, que es un tal Tarantino. Se estrena hoy en medio salas. pelo. Ahí en el medio pelo, digamos, ¿no? Una de sus películas más sonadas a propósito en los últimos años, que es Once Upon a Time in Hollywood o Érase una vez en Hollywood, ¿no? Brad Pitt, Leonardo Tengo muchísimas DiCaprio. ganas de verlo. No, bueno,
una maravilla, ¿no? Una maravilla. Le aplaudieron en Cannes hasta que les dolieron las manos. Y claro, tiene un elenco espectacular. Ya saben esa cosa de Tarantino, grandes actores, grandes estrellas, tienden incluso a bajarse los salarios. Claro, en su caso se lo pueden permitir. Claro, con tal de trabajar con él. Para trabajar con él. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Margot Robbie, en fin, un elencazo. Se ambienta en el Hollywood de los 60, un Hollywood en transformación y, sobre todo, tiene que ver con los asesinatos de la familia de Charles Manson, Sharon Tate, etcétera. Va por ahí. Entonces, bueno, pues es el estreno de la semana y casi voy a decir que del año. Órale. Ahí está. Muchísimas gracias, Muchas gracias, querido Julio. Gracias. Un privilegio. Es el privilegio. Es mío. una gozada. Siempre. Una gozada. Gracias. Muchísimas gracias. El Senapred denunció que varias de sus estaciones de monitoreo sísmico han sido vandalizadas. Las pérdidas ascienden a miles de pesos y se dejó de recibir información valiosa para calcular la intensidad de los sismos. Es una investigación de Despierta. Así dejaron los ladrones la estación de registro sísmico del Senapred en Chapultepec destruida. Entraron hace unas semanas y se robaron un acelerógrafo que mide la intensidad de los sismos, cables, equipo de radiocomunicación, GPS, baterías y paneles electrónicos. En fotografías que obtuvo Despierta se ve que forzaron las puertas de la estación, las cerraduras y dañaron la caseta. Las pérdidas ascienden a 200,000 pesos. Dice que Senapred tiene 10 estaciones de la red de observación sísmica en la Ciudad de México. Varias han sido grafiteadas. En abril pasado también se robaron un colector para monitorear la ceniza del volcán Popocatépetl, que estaba instalado en el techo del Hospital General de Huejotzingo, Puebla. Pertenece al Instituto de Geofísica de la UNAM, con un valor de 250,000 pesos. Se robaron el muestrador de ceniza, que es para ver, pues, qué tipo de ceniza es que está produciendo el volcán, si está cambiando su composición. El aparato robado es como este. Tiene un sensor que se activa con la humedad. Ahí cae la ceniza volcánica que estudian los investigadores. En un robo anterior se llevaron otro colector de cenizas de 400,000 pesos que estaba en la parte alta del volcán. El Senapred informa que reforzaron los confinamientos de las estaciones sísmicas que están a 4,000 metros de altura. Afortunadamente en el volcán Popocatépetl hemos reducido los actos de vandalismo con ese trabajo con las localidades. Agrega que al destruir la estación sísmica de Chapultepec, se dejó de recibir información valiosa para calcular la intensidad de los sismos. El Senapred y la UNAM presentaron denuncias por el robo de los instrumentos que están asegurados, pero dicen que no se recupera el costo ni el trabajo científico de toma de datos. Requiere mucho tiempo y recursos instalar estas redes de monitoreo. Dice que la vigilancia del Popocatépetl no fue afectada porque se cuenta con 100 señales de otros instrumentos en tiempo real. En la realización Roberto Díaz, Sergio Pérez camarógrafo, Guillermo López Portillo, Noticieros Televisa. ¿Hay algo de última hora de la guerra comercial, Enrique Campos? Sí, algo importante. La agencia Xinhua de China informa que el gobierno de Pekín va a imponer aranceles adicionales a productos de los Estados Unidos por un total de 75,000 millones de dólares. Esto como respuesta a la última decisión del gobierno de Estados Unidos de ampliar la aplicación de aranceles, que si bien no será en septiembre, pero sí en diciembre, lo cual por supuesto agrava la guerra comercial. Esto es lo que también en buena medida provocó reacciones en los mercados. Gracias, Enrique. Vamos al resumen de la media. El presidente López Obrador dice que ya no quiere seguir culpando a los gobiernos anteriores, porque ya es su responsabilidad.